Imagínese por un momento algo que hoy nos parecería una locura. Una ciudad completa, con sus calles, sus casas, sus escuelas y hasta sus jardines, construida no alrededor de una iglesia ni de una plaza principal, sino alrededor del ruido de un martillo golpeando metal. Ese fue Aguascalientes durante el Porfiriato, un pueblo agrícola, tranquilo, de huertos y haciendas, que en cuestión de 20 años se transformó en el corazón industrial más importante de todo México. Y todo, absolutamente todo, comenzó con el silbato de una locomotora que llegó una noche de febrero de 1884. Lo que usted está a punto de conocer no es solo la historia de un ferrocarril. Es la historia de miles de hombres que dejaron el arado por la llave inglesa, de familias enteras que se mudaron a colonias que no existían un año antes, de ingenieros extranjeros que trajeron sus casas de madera desde Estados Unidos pieza por pieza, y de un pueblo que aprendió, con las manos llenas de grasa y las camisas manchadas de hollín, a construir la primera locomotora hecha completamente en México. Si usted es de Aguascalientes, es muy probable que un abuelo, un tío o un padre suyo haya sido chorreado, como se les decía con cariño a los ferrocarrileros, y si no es de aquí, al final de este video va a entender por qué esta ciudad se ganó el sobrenombre de Hidrocálida, gracias, en parte, a esos mismos rieles. Antes de entrar de lleno a esta historia, quiero pedirle un favor rápido. Si le interesa la historia real de México, la que no sale en los libros de texto, dele like a este video y suscríbase al canal. Así me ayuda a que este tipo de historias sigan llegando a más gente que, como usted, valora nuestras raíces. Ahora sí, vámonos casi 150 años atrás, a un Aguascalientes que usted probablemente nunca conoció. Para entender la magnitud de lo que estamos por contar, primero hay que saber cómo era Aguascalientes antes de que llegara el ferrocarril. Y la respuesta es sencilla. Era un pueblo que vivía al ritmo de la tierra, no al ritmo de la máquina. La agricultura era, por mucho, la actividad principal de la región. Los campos, las haciendas y los pequeños talleres artesanales marcaban el paso de los días. Hacia 1833 existían apenas unos cuantos establecimientos industriales en toda la ciudad, y la vida transcurría lenta, entre huertos, viñedos y las viejas costumbres heredadas del virreinato. Nada en ese paisaje tranquilo anunciaba lo que estaba por venir. Nadie imaginaba que, en pocas décadas, ese pueblo agrícola se convertiría en sede de uno de los complejos industriales más grandes de toda América Latina. Pero así funciona la historia. A veces el destino de una ciudad entera se decide no en sus plazas ni en sus templos, sino en la mesa de negociación de un gobierno que buscaba, a toda costa, modernizar al país. Porque eso era exactamente lo que Porfirio Díaz quería para México. Progreso, industria, ferrocarriles que conectaran cada rincón de la nación con el mundo. Y para lograrlo, necesitaba un punto estratégico, un lugar en el centro geográfico del país que pudiera servir de bisagra entre el norte y el sur. Ese lugar, sin que nadie lo esperara todavía, iba a ser Aguascalientes. Pero antes de que las máquinas llegaran, hubo una noche que cambió todo para siempre. El 22 de febrero de 1884 quedó marcado para siempre en la memoria de Aguascalientes. Esa noche, a las 12 en punto, la primera locomotora del Ferrocarril Central Mexicano entró a la ciudad. No fue un evento cualquiera. Días antes, el gobierno del estado había ordenado componer las banquetas y empedrar las calles para recibir dignamente semejante acontecimiento. Cuando la máquina finalmente llegó a la primigenia estación de madera, la gente salió a las calles con música y con vivas, celebrando lo que muchos consideraban la llegada del progreso mismo a su tierra. Esa línea, que conectaba la Ciudad de México con Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, atravesaba Aguascalientes como un punto clave en su recorrido. Y aunque en ese momento nadie podía saberlo con certeza, aquella noche de febrero fue apenas el primer capítulo de una transformación mucho más profunda. Porque un ferrocarril que solamente pasa por una ciudad no la cambia demasiado. Lo que realmente iba a cambiar Aguascalientes para siempre
todavía no había llegado. Faltaban 13 años para que la verdadera revolución llegara a esta tierra. Y esa revolución no vendría en forma de vías, sino en forma de talleres, de miles de metros cuadrados de naves industriales, de cientos de obreros especializados y de una decisión que convertiría a esta pequeña ciudad en la envidia de toda la industria ferroviaria del continente. ¿Por qué Aguascalientes y no otra ciudad? La respuesta tiene nombre y apellido. La ubicación geográfica de Aguascalientes, prácticamente en el centro del país, era una ventaja que la compañía del Ferrocarril Central Mexicano no podía ignorar. Desde aquí se podía conectar con facilidad el norte con el sur y el oriente con el occidente de la República. Pero la geografía sola no explica por qué la empresa decidió instalar aquí, y no en otra parte, sus talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante. La verdadera clave estuvo en la negociación. El entonces gobernador del estado, don Rafael Arellano, entendió que esta era una oportunidad histórica que no se podía dejar pasar. Para convencer a la compañía ferroviaria, el gobierno estatal ofreció estímulos de subsidio y exención de impuestos, y logró algo todavía más contundente: la donación de 832.592 metros cuadrados de terreno, pertenecientes a la Hacienda del Ojo Caliente, precisamente el lugar que hoy conocemos como el corazón ferrocarrilero de la ciudad. Con ese terreno asegurado, los trabajos de construcción de los talleres iniciaron en 1898. Piense en la magnitud de esa decisión. Un gobernador estaba apostando el futuro económico de todo un estado a la construcción de un complejo industrial. No había garantía de éxito, no había certeza de que la apuesta funcionara, pero funcionó, y funcionó de una manera que superó cualquier expectativa, porque lo que se empezó a construir sobre esos terrenos donados no fue simplemente un taller de reparación, fue, ni más ni menos, el complejo ferroviario más grande de toda Latinoamérica. Y lo que pasó ahí dentro está a punto de sorprenderlo. Los trabajos de construcción de los talleres generales concluyeron formalmente en diciembre de 1903. Y desde el primer momento quedó claro que Aguascalientes tenía en sus manos algo excepcional. Estos talleres contaban con la tecnología ferroviaria más avanzada de todo el país, tanto por sus dimensiones colosales como por la diversidad de su maquinaria y la calificación de su personal. Eran, sin exagerar, los talleres más modernos e importantes de toda la República Mexicana. Dentro de esas naves industriales se llevaba a cabo lo que los propios trabajadores bautizaron como la maestranza, un ecosistema completo de oficios especializados donde convivían herreros, hojalateros, paileros, carpinteros, soldadores, troqueros, mecánicos y electricistas. Ahí se reparaba absolutamente todo el equipo rodante del ferrocarril, desde la locomotora más grande hasta el tornillo más pequeño de un vagón. Y en el centro de todo aquello se levantaba la imponente Casa Redonda, donde se restauraban las locomotoras, un edificio que se convirtió en el orgullo de generaciones enteras de empleados ferrocarrileros. Pero lo más importante de todo esto no fueron las máquinas, sino las personas que ahí se formaron. Los talleres funcionaron como una auténtica escuela. Miles de hombres llegaron sin oficio y salieron convertidos en técnicos especializados, capaces de construir y reparar la maquinaria más sofisticada de su época. Y esa transformación de simples campesinos en obreros calificados no se quedó únicamente dentro de las naves industriales. Se derramó hacia afuera, hacia las calles, y terminó creando algo que Aguascalientes jamás había visto antes: barrios enteros construidos exclusivamente para los trabajadores del riel. Para operar una maquinaria tan avanzada, la compañía ferroviaria necesitaba también traer consigo a ingenieros y técnicos extranjeros, principalmente estadounidenses, que llegaron a Aguascalientes junto con sus familias completas. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, porque estos ingenieros no llegaron a vivir en las casonas coloniales del centro de la ciudad. Levantaron, a un costado mismo de los talleres, un barrio completamente distinto a todo lo que existía en Aguascalientes hasta entonces. Así nació la colonia Ferronales,
casas de madera de estilo claramente anglosajón, con techos a dos aguas, chimeneas, pórticos amplios y hasta sótanos, algo prácticamente inexistente en la arquitectura mexicana de la época. Cada vivienda contaba con jardines enormes y hermosos, calles empedradas y árboles que hoy, más de un siglo después, siguen en pie con décadas de vida encima. Era, literalmente, un pedazo de Estados Unidos trasplantado al centro de México. Lo sorprendente es que esta colonia, a diferencia de tantos otros vestigios del pasado que la modernidad ha ido borrando, sigue existiendo prácticamente intacta. Hoy en día, la colonia Ferronales conserva cerca de 40 viviendas, muchas de ellas habitadas todavía por descendientes de aquellos trabajadores ferrocarrileros. Caminar por sus calles es, sin exagerar, como viajar en el tiempo a un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, pero ubicado en pleno corazón de Aguascalientes. Sin embargo, esta no fue la única colonia que nació de los talleres. Muy cerca de ahí, del otro lado, se estaba gestando un barrio completamente diferente, hecho no por ingenieros extranjeros, sino por los propios obreros mexicanos. Mientras los ingenieros estadounidenses construían sus chalets con jardines, miles de trabajadores mexicanos y sus familias también necesitaban un lugar donde vivir, cerca de los talleres que ahora eran el centro de su vida entera. Así fue como, alrededor del complejo ferroviario, comenzaron a levantarse la colonia gremial ferrocarrilera, la colonia del trabajo, y lo que se conoció como el barrio de la Purísima o barrio de la Estación. Más adelante se sumarían también colonias como la Héroes, formando en conjunto lo que los historiadores llaman hoy los primeros barrios obreros modernos de Aguascalientes. A diferencia de los antiguos barrios coloniales de la ciudad, donde el trabajo se realizaba muchas veces dentro de la propia casa, estas nuevas colonias tenían una lógica distinta. Aquí el trabajo se hacía fuera, en las naves industriales de los talleres, y las viviendas servían únicamente para el descanso y la vida familiar. Pero eso no significaba que faltara comunidad, todo lo contrario. Los vecinos compartían una relación gremial muy fuerte, forjada en las mismas jornadas laborales, en los mismos riesgos, en el mismo orgullo de pertenecer al gremio ferrocarrilero. Estas colonias representaron, sin que nadie lo planeara conscientemente, el primer paso hacia la zonificación moderna de la ciudad. Fueron el laboratorio urbano donde se probaron por primera vez patrones de trazado de calles, repetición de tipos de vivienda y una racionalización del uso del suelo que después se replicaría en toda la ciudad. En otras palabras, el Aguascalientes moderno que usted conoce hoy, con sus colonias organizadas y sus trazos urbanos definidos, tiene su origen directo en estos barrios obreros nacidos junto a los rieles. Pero para entender realmente lo que significaba vivir en una de estas colonias, hay que meterse en el día a día de una familia ferrocarrilera, y ese ritmo de vida estaba marcado, literalmente, por un silbato. Quienes crecieron en el Aguascalientes de mediados del siglo XX recuerdan algo que hoy nos costaría trabajo imaginar. La ciudad entera vivía al ritmo del silbato de los talleres. A las 3 de la tarde, ese sonido anunciaba la salida de los ferrocarrileros y la hora de la comida en miles de hogares. A las 10 de la noche, marcaba el momento de dormir para una ciudad que, para entonces, ya descansaba tranquila. Para muchos niños de esa época, ese silbato representaba también el regreso a casa del padre, después de una jornada completa entre chispas, aceite y acero. El ferrocarril no solamente transformó la economía de Aguascalientes, transformó también sus costumbres, su cultura e incluso la forma de vestir de su gente. Los pantalones de mezclilla, los gorros de trabajo y los característicos pañuelos rojos atados al cuello se convirtieron en la imagen misma del obrero hidrocálido, un símbolo de identidad que trascendió las paredes de los talleres y se instaló en la memoria colectiva de toda la región, especialmente entre las décadas de 1950 y 1960, cuando la cultura ferrocarrilera alcanzó su máximo esplendor. Ser ferrocarrilero no era solamente un trabajo, era una forma de vida, una identidad completa que se heredaba de padres a hijos,
un oficio que se aprendía dentro de la maestranza y que muchas veces se prestaba también fuera de los talleres, reforzando aún más los lazos de una comunidad entera. Prácticamente no existía familia hidrocálida que no tuviera, en algún punto de su árbol genealógico, a un ferrocarrilero, y ese orgullo, ese sentido de pertenencia, estaba a punto de vivir uno de sus momentos más gloriosos, uno que pondría el nombre de Aguascalientes en la historia industrial de todo el país. En 1913, en plena efervescencia revolucionaria, algo extraordinario ocurrió dentro de los talleres de Aguascalientes. Los obreros mexicanos, formados en esa misma maestranza que los había recibido como aprendices años atrás, lograron construir la primera locomotora de vapor hecha completamente en México, desde el más diminuto tornillo hasta la más grande y delicada de sus piezas. La máquina fue bautizada con el número 40, y su primer viaje quedó guiado de la mano del superintendente de talleres, el señor Porfirio Valdés, el 27 de julio de aquel año. Un periódico de la época describió aquel día como uno de justo regocijo entre el gremio obrero ferrocarrilero de la localidad, y lo calificó como un título de satisfacción para Aguascalientes, que se convertía así en la primera capital del país donde se había construido una locomotora completa. No era poca cosa. Estamos hablando de tecnología de punta para su tiempo, de ingeniería pesada, de un logro que colocaba a los talleres de Aguascalientes al nivel de apenas otros 3 complejos similares en toda Norteamérica, comparables incluso con talleres tan importantes como los de Altoona en Pensilvania o los de Roanoke en Virginia. Este logro no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de más de una década formando obreros especializados, de convertir a campesinos en técnicos de precisión, de construir, colonia por colonia, una comunidad entera alrededor del oficio ferrocarrilero. La locomotora 40 se convirtió en el símbolo perfecto de lo que Aguascalientes había logrado: demostrar, con hechos y no con palabras, la capacidad del trabajador mexicano para competir con la ingeniería más avanzada del mundo. Pero justo cuando la ciudad vivía este momento de gloria, el país entero estaba a punto de sacudirse hasta los cimientos, y los talleres de Aguascalientes iban a jugar un papel que muy pocos recuerdan hoy. El auge de los talleres ferroviarios de Aguascalientes coincidió, no por casualidad, con uno de los periodos más convulsos de la historia mexicana. El porfiriato, ese largo régimen que había impulsado con fuerza la industrialización y la llegada del ferrocarril, comenzaba a resquebrajarse. Y cuando estalló la revolución, Aguascalientes, gracias precisamente a su posición estratégica sobre las vías del tren, se convirtió en un punto neurálgico para el movimiento de tropas y de suministros en todo el centro del país. No es casualidad tampoco que, apenas un año después de la construcción de la locomotora 40, Aguascalientes fuera elegida como sede de la histórica Convención Revolucionaria de 1914, donde las principales facciones del movimiento armado se reunieron para intentar definir el rumbo del país. Una ciudad que apenas 30 años antes era un pueblo agrícola tranquilo, se había convertido, gracias al ferrocarril, en un escenario central de la historia nacional. Los mismos rieles que trajeron el progreso industrial fueron también los que trajeron a la ciudad al centro del huracán revolucionario. Y sin embargo, contra todo pronóstico, los talleres siguieron funcionando, y con el paso de las décadas, incluso se consolidaron aún más como el motor económico e identitario de todo el Estado. La cultura ferrocarrilera no solo sobrevivió a la revolución, sino que se fortaleció después de ella, alcanzando su punto máximo de esplendor en las décadas centrales del siglo XX. Pero como toda gran historia industrial, esta también tendría su capítulo de declive, uno que llegaría de una forma que ningún ferrocarrilero de aquella época hubiera podido imaginar. Durante casi un siglo el ferrocarril fue el corazón que le dio vida a Aguascalientes, pero en 1995 ese corazón dejó de latir de la manera en que lo había hecho durante generaciones. Fue en el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo cuando se llevó a cabo la privatización de buena parte del sistema ferroviario nacional.
Se reformó el artículo 28 constitucional para permitir la inversión privada. Y Ferrocarriles Nacionales de México, la empresa que durante décadas había sido sinónimo de identidad para miles de familias hidrocálidas, fue desincorporada y sus operaciones concesionadas a nuevas compañías. El golpe más duro para la memoria colectiva fue la cancelación del servicio de pasajeros. Ese tren que durante generaciones había marcado la vida cotidiana de la ciudad, ese silbato que anunciaba la comida y la hora de dormir, simplemente dejó de escucharse. Los talleres que en su momento de gloria habían sido la escuela de miles de técnicos especializados y el orgullo industrial de toda Latinoamérica, fueron perdiendo poco a poco su razón de ser dentro del nuevo esquema del ferrocarril mexicano. Para muchos de los antiguos chorreados, aquellos hombres que habían dedicado toda su vida laboral a las naves de la maestranza, el cierre representó mucho más que la pérdida de un empleo. Representó el final de una forma de vida completa, de una identidad que se habían pasado de generación en generación, de un oficio que definía no solamente lo que hacían, sino quiénes eran. Hoy quedan pocos de aquellos trabajadores originales, muchos ya en el retiro, pero todos, sin excepción, orgullosos de su estirpe ferrocarrilera. La pregunta que queda es, ¿qué pasó con todo ese legado? La respuesta, afortunadamente, tiene un final esperanzador. A pesar del cierre de los talleres, Aguascalientes ha sabido, con inteligencia y cariño, conservar su legado ferrocarrilero. Las antiguas instalaciones donde alguna vez rugieron las máquinas y donde se forjó la locomotora 40, se transformaron en lo que hoy conocemos como el Complejo Tres Centurias, un espacio cultural que alberga el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, además de la antigua estación, salas de exposición y hasta espacios para radio y televisión local. Ahí, cualquier visitante puede caminar entre locomotoras reales, herramientas originales y fotografías de época que cuentan, con imágenes, todo lo que hemos platicado en este video. Y la colonia Ferronales, ese pequeño pedazo de arquitectura estadounidense trasplantado al centro de México, sigue en pie, prácticamente detenida en el tiempo, habitada todavía por descendientes de aquellos ingenieros y trabajadores que le dieron origen. Sus calles empedradas, sus casas de madera con chimenea y sus árboles centenarios continúan contando, en silencio, la misma historia que alguna vez vivieron, a todo volumen, los talleres vecinos. Cada año, durante la Feria Nacional de San Marcos, la ciudad organiza además actividades dedicadas a recordar esta época dorada, con murales, recorridos guiados y proyectos comunitarios que se niegan a dejar morir esta memoria. Porque, aunque el tren ya no suena en cada esquina como antes, su huella sigue absolutamente presente en el ADN de esta ciudad. Y no es casualidad que el propio apodo de hidrocálido, con el que hoy se identifica a toda la gente de Aguascalientes, tenga una relación directa con esa historia ferrocarrilera que transformó para siempre el destino de esta tierra. Lo que comenzó como una decisión política de finales del Porfiriato, con un gobernador dispuesto a donar cientos de miles de metros de terreno, terminó convirtiéndose en la columna vertebral de la identidad de toda una región. Y aquí es donde vale la pena detenerse un momento a pensar. Aguascalientes no se transformó de un pueblo agrícola en una potencia industrial gracias a la suerte. Se transformó gracias a la visión de quienes se atrevieron a apostar por algo incierto y, sobre todo, gracias al esfuerzo diario de miles de obreros anónimos que, con sus propias manos, construyeron no solamente locomotoras, sino también un modo de vida, una identidad, y las colonias donde todavía hoy viven sus nietos y bisnietos. Esa es la verdadera lección de esta historia. El progreso de un país nunca lo construyen solamente los gobiernos ni las grandes compañías, lo construyen los trabajadores que le ponen el sudor, la disciplina y el orgullo de cada jornada. Si usted tiene algún recuerdo familiar relacionado con los talleres ferroviarios de Aguascalientes, con la colonia Ferronales, con el barrio de la Estación o con cualquier otra de estas colonias obreras, se lo digo con toda sinceridad. Me encantaría leerlo en los comentarios. Esas historias familiares, esas anécdotas de abuelos y padres ferrocarrileros,
son precisamente las que le dan vida real a la historia que acabamos de contar y que a veces los libros de texto simplemente no logran capturar. Si este video le trajo algún recuerdo, si le hizo sentir orgullo por la historia de trabajo y esfuerzo de nuestra gente, no se guarde esa emoción. Compártalo con alguien que también recuerde el silbato del tren, dele like a este video y suscríbase al canal para que sigamos rescatando, juntos, esas historias de México que merecen ser contadas con el respeto y el detalle que se merecen. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos recorriendo los rincones olvidados de nuestra historia.